Entonces, ya tenemos un programa básico, hemos utilizado la función printf, hemos utilizado variables, hemos utilizado de algún modo constantes que están escritas directamente en el código, como esta cadena de caracteres, este valor inicial pues de el tipo de carácter inicial, este valor n que es una constante pues definida por la directiva número define, esta directiva del preprocesador. Otra función muy importante que vamos a interactuar constantemente con ella es la función scanf, ¿cierto? La función scanf nos permite, entre otras cosas, recibir información desde la consola, ¿cierto? Entonces podemos tener una interactividad con un usuario permitiéndonos pues recibir cierto tipo de información para poder, digamos, hacer nuestra programación básica dentro del código pues que estamos desarrollando, ¿cierto? Entonces yo voy a organizar acá un poquito esto. Antes de utilizar scanf, bueno, sí, voy a crear otro archivo que se va a llamar código 2.c. Ahí lo tengo escrito en código 2.c. Voy a borrar este y este porque pues no lo estoy utilizando, para que mi código pues quede resumido, ¿sí? Scanf, ¿qué nos permite hacer? Nos permite recibir un dato desde la consola y enviarlo a una variable, ¿cierto? Entonces, scanf utiliza también el mismo formato que utiliza printf, en el cual yo paso un modificador de formato indicando en el formato que quiero recibir el valor pues que voy a obtener desde la consola, y la variable a la cual yo le quiero enviar la información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un caso típico sería, por ejemplo, recibir el nombre de una persona y recibir la edad de la persona, para luego imprimir su nombre y su edad, ¿sí? Ups, esto acá está raro, se me modificó, listo. Esto es lo que teníamos. Entonces, supongamos que yo quiero recibir el nombre. Entonces, para recibir el nombre yo tengo que indicarle a scanf que yo quiero recibir una cadena de caracteres. Nuevamente utilizamos el modificador de formato %s. Y tenemos que pasarle una variable donde podamos incluir esa cadena de caracteres, ¿cierto? La única variable pues donde podemos incluir una cadena de caracteres, recuerden que tiene que ser un arreglo de valores tipo carácter, ¿cierto? Entonces, la cadena de caracteres o string siempre la vamos a utilizar como un arreglo de caracteres. Entonces, acá podríamos simplemente poner nombre, ¿sí? Esto ya nos debería dar una funcionalidad básica en la cual yo recibo el nombre de una persona y luego lo imprimo, ¿cierto? En caso tal de que, digamos, esta inicialización se sobrescribe con lo que escriba la persona, pues directamente a través de la función scanf, ¿cierto? Entonces la variable se sobrescribiría en este punto con lo que ingrese la persona. Luego en este punto se imprime lo que acaba de ingresar la persona con más la edad, ¿cierto? Luego nuevamente yo puedo también utilizar, por ejemplo, este scanf para recibir la edad de la persona, ¿cierto? En este caso tengo que indicar otro modificador de formato, porque ya lo que quiero recibir no es una cadena de caracteres sino un valor decimal, ¿cierto? Y le paso la variable la cual va a contener el valor de la edad, ¿cierto? En este caso sería la variable edad, ¿sí? Entonces ahí tenemos este segundo programa utilizando ya la variable scanf, ¿sí? Hay una particularidad para scanf. Resulta que scanf debe recibir es una dirección de memoria y no un valor de memoria. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante cuando empecemos a hablar de apuntadores. Por ahora, para utilizar scanf tenemos que recordar una pequeña regla. La regla es la siguiente:
Si usted lo que quiere pasar es una variable tipo arreglo, usted pasa la variable directamente a la función scanf. Si usted lo que quiere pasar es una variable que no es un arreglo, sino una variable única, ¿cierto? Por ejemplo, una variable entera, una variable long, una variable simple, usted tiene que pasar la variable antecedida del carácter ampersand, ¿cierto? El carácter ampersand, como lo vamos a ver también más adelante, significa dirección de, ¿cierto? Entonces lo que estamos pasando es la dirección de la variable edad. ¿Por qué no pasamos la dirección de nombre? Porque para los arreglos de caracteres existe la particularidad que el nombre del arreglo de carácter actúa como un apuntador, o sea, como la dirección de memoria de la primera posición de ese arreglo. Eso lo vamos a ver con mucho detalle más adelante pues en el curso, pero por ahora entonces lo único que nos queda claro es que cuando vamos a pasar a scanf, digamos cuando queremos recibir una variable simple como entera, float, double, char, que no sean en arreglo, tenemos que pasar antecedido con el carácter ampersand, dirección de, que es un operador dirección de. Pero si la variable que yo quiero pasar es un arreglo ya, ¿sí? O sea, es un arreglo, en este caso es un arreglo de 10 caracteres, lo único que tengo que pasar es el nombre del arreglo. Listo. Entonces vamos a guardar este código, vamos entonces a compilarlo. Code2, code2.out, no tengo ninguna warning y lo ejecuto. Code2.out, él se queda, digamos, al momento de ejecutarlo, él se queda ahí como esperando. ¿Esperando qué? Pues como yo utilicé scanf, él está esperando información del usuario. Yo sé que el orden pues era nombre, el nombre entonces era, pongámoslo acá, Juan, y luego me esperaba una edad, Juan tiene 36 años, entonces me imprime Juan 36, ¿cierto? Obviamente a este código pues yo le puedo hacer algunas modificaciones para que sea más claro. ¿Qué modificaciones le puedo hacer? Por ejemplo, antes de que imprima, pues yo le imprimo un mensaje a la persona para que ingrese su nombre, ¿cierto? De manera que él tenga, digamos, una guía dentro del programa. Ingrese su edad. Y acá podemos hacer esto, ¿cierto? Luego entonces podemos escribir hola, nombre, tu edad es, ¿cierto? Entonces este es un programa pues mucho más elaborado, llamémoslo este code2b.c, ¿sí? En el cual yo ya le estoy entonces dando una guía más adecuada a un usuario. Estas son cuestiones, pues, detalles pues, del lenguaje de programación. En el cual yo, entonces ya por ejemplo mi programa me dice ingrese su nombre, mi nombre es Dani, ingrese su edad, yo tengo 34, hola Dani, tu edad es 34, eso es todo, ¿cierto? Listo. ¿Preguntas? Muchachos. Listo. Orbi, al ingresar los valores, está escribiendo por parte de nuestro compañero. Para Ana María todo quedó claro. Y los demás no sé si les quedó claro o no. Al pasar al siguiente es con Enter, sí, me faltó mencionar eso. Ingresas el valor y presionas Enter
y eso es lo que hace que se capture, digamos, los valores antes que el enter. Listo. Si ustedes quieren tener más detalles de cómo funcionan estas funciones, pues una cosa es internet, la otra cosa es el manual, ¿cierto? En el manual en Linux, pues yo puedo ver el printf y acá me dice cómo funciona el printf. Printf es la salida formateada, bla bla bla, me explica todos los diferentes tipos de formatos. Si quiero más información puedo remitirme también a la guía. En la guía, en esta parte les voy a mostrar, también se lo voy a publicar pues en la página. Lastimosamente esta última parte no la tengo en este momento en la página, pero ustedes pues tienen acceso a al, al trabajo pues que hemos venido desarrollando. Por ejemplo, en la parte de teoría está toda la introducción al lenguaje C, todo lo que yo les estoy hablando acá de manera mucho más detallada, los diferentes identificadores de formato. Mire que nosotros hemos visto hasta ahora pesos D y pesos S, pero existen identificadores de formato para cada uno de los tipos de la variable. O sea, si yo quiero imprimir un long, entonces debo poner LD. Si quiero imprimir un solo carácter, entonces es una sola eléctrica, utilizo peso C, perdón, porcentaje C, disculpen. Si quiero, digamos, una nueva línea, que es el backslash n, que es el que tenemos pues en nuestro código para hacer un retorno de carro, también lo pueden hacer. Venga, a ver, acá yo les muestro en mi código, ¿cierto? El backslash n que yo estoy imprimiendo acá, por ejemplo, es el que hace que yo imprima un valor y luego se haga un retorno de carro, o sea que la siguiente línea se imprima, perdón, el siguiente valor se imprima en la siguiente línea, ¿sí? Igual, de la misma manera puedo tener tabulaciones, puedo tener retrocesos, puedo jugar pues con todas estas actividades. Acá tengo las variables, los diferentes tipos de variables, funcionalidades diferentes de printf y scanf. Obviamente, como esto es tan vasto, pues yo no le alcanzo a mostrar todo aquí en este laboratorio. Acá hago pues ejemplitos muy sencillitos para que ustedes los tengan en cuenta, pero no más. Listo.